En los confines del pensamiento donde la razón se encuentra con el abismo de lo sagrado, donde las certezas milenarias tiemblan ante el escrutinio implacable de una mente que se atreve a cuestionar lo incuestionable, surge una verdad que la humanidad ha preferido enterrar bajo capas de dogma y terror. ¿Y por qué será que las instituciones más poderosas de la historia han construido sus cimientos sobre el miedo antes que sobre el amor? ¿No resulta paradójico que aquellos que predican la verdad divina sean los primeros en huir cuando esa verdad amenaza con desnudar sus mentiras? La historia de Sodoma, tal como ha sido contada durante siglos, no es más que el eco distorsionado de una manipulación tan antigua como efectiva. Un relato forjado no en los fuegos del juicio divino, sino en las fraguas del control humano. Baruch Spinoza sabía algo que la cristiandad prefería ignorar, que detrás de cada dogma impuesto por el terror se esconde una verdad que los poderosos no pueden permitir que salga a la luz. ¿Acaso no es revelador que el mismo filósofo que fue excomulgado por su propia comunidad judía fuera también quien más cerca estuvo de desentrañar los hilos invisibles que mueven las creencias de las masas? En las páginas polvorientas de su Tratado Teológico Político, entre líneas que parecían hablar de exégesis bíblica, Spinoza estaba en realidad desenmascarando uno de los engaños más sofisticados de la historia religiosa occidental. La ciudad de Sodoma, destruida según las Escrituras por la ira divina debido a sus pecados abominables, se había convertido en el símbolo perfecto para justificar cualquier forma de represión, cualquier acto de violencia disfrazado de justicia celestial. Pero ¿qué pasaría si toda esa narrativa fuera una construcción deliberada? ¿Y si los verdaderos pecados de Sodoma no fueran aquellos que la tradición ha perpetuado, sino otros mucho más peligrosos para quienes ostentaban el poder? Spinoza, con esa lucidez que solo poseen aquellos que han pagado el precio de pensar libremente, comenzó a sospechar que el relato de Sodoma no era una lección moral, sino una herramienta de control social diseñada con precisión quirúrgica. En este momento, mientras estas palabras fluyen hacia ti desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad nos lees. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante preciso? Porque la verdad no conoce fronteras ni horarios. Y así como Spinoza escribía en la soledad de su taller de pulido de lentes, sabiendo que sus ideas viajarían a través del tiempo hasta llegar a mentes dispuestas a cuestionar, tú también formas parte de esta cadena invisible de buscadores de verdad. Y si sientes que estas reflexiones resuenan en algo profundo dentro de ti, comparte este mensaje con alguien cercano, con la esperanza de que las bendiciones que nacen del conocimiento verdadero lleguen a iluminar a su familia. Porque la verdad compartida es la única forma de bendición que verdaderamente trasciende. ¿No te parece extraño que una ciudad cuya destrucción supuestamente ejemplifica la justicia divina haya dejado tan pocos rastros arqueológicos verificables? ¿Por qué los relatos sobre Sodoma varían tanto entre las diferentes tradiciones, como si cada cultura hubiera adaptado la historia a sus propias necesidades de control? Spinoza, que había aprendido a leer entre líneas no solo los textos sagrados, sino también las intenciones de quienes los interpretaban, comenzó a ver un patrón que se repetía una y otra vez a lo largo de la historia. Cada vez que una sociedad necesitaba justificar la represión de ciertos grupos o comportamientos, aparecía mágicamente un precedente divino que avalaba esa represión. El filósofo de Ámsterdam entendía algo fundamental que escapaba a los teólogos de su época, que el verdadero poder de un relato no reside en su veracidad histórica, sino en su capacidad para moldear la conciencia colectiva.
Y el relato de Sodoma había demostrado ser extraordinariamente efectivo en este sentido, generación tras generación, siglo tras siglo. Pero ¿qué sucedería si alguien se atreviera a aplicar los mismos métodos de análisis textual que se usaban para estudiar otros documentos históricos? ¿Qué verdades emergerían si se examinara el relato de Sodoma con la misma rigurosidad con la que se estudiarían los anales de cualquier civilización antigua? La genialidad de Spinoza residía en su capacidad para ver patrones donde otros solo veían dogmas inconexos. Había notado que los relatos más utilizados para justificar la represión siempre compartían ciertas características. Eran lo suficientemente vagos como para permitir múltiples interpretaciones, lo suficientemente dramáticos como para grabarse en la memoria colectiva y lo suficientemente aterradores como para disuadir cualquier cuestionamiento. Sodoma cumplía todos estos requisitos a la perfección. ¿Casualidad? Spinoza había aprendido a no creer en las casualidades cuando se trataba de mecanismos de poder. Pero había algo más, algo que perturbaba profundamente al filósofo holandés. La naturaleza específica de los supuestos pecados de Sodoma parecía haber sido diseñada para atacar precisamente aquellos aspectos de la naturaleza humana que más amenazaban el orden establecido. ¿No resulta sospechoso que los pecados atribuidos a Sodoma fueran exactamente aquellos que, si se normalizaran, socavarían las estructuras patriarcales y reproductivas sobre las cuales se sostenía toda la organización social de la época? ¿Acaso no es revelador que una ciudad supuestamente destruida por sus excesos sexuales se convirtiera en el argumento perfecto para controlar la sexualidad de futuras generaciones? Spinoza comenzó a vislumbrar una verdad que lo llenó tanto de fascinación como de horror. El relato de Sodoma no había surgido espontáneamente de una experiencia religiosa auténtica, sino que había sido cuidadosamente construido como una herramienta de ingeniería social. Pero ¿quién había sido lo suficientemente inteligente, lo suficientemente visionario y lo suficientemente despiadado como para concebir semejante estrategia? ¿Y cómo habían logrado hacer que generaciones enteras aceptaran como verdad divina lo que no era más que manipulación humana? La respuesta a estas preguntas no se encontraba en los textos sagrados, sino en el análisis de cómo se habían construido y transmitido esos textos. Spinoza sabía que cada palabra, cada imagen, cada símbolo en las Escrituras había pasado por múltiples filtros antes de llegar a la forma en que las conocemos. Y en cada uno de esos filtros, manos humanas con intereses muy humanos habían dejado su huella. ¿Por qué habríamos de creer que el relato de Sodoma había escapado a este proceso de manipulación? ¿No sería más lógico asumir que, precisamente por su utilidad como herramienta de control, había sido uno de los relatos más cuidadosamente elaborados y refinados? El filósofo sefardí entendía que estaba pisando terreno peligroso. Cuestionar la veracidad histórica de Sodoma no era simplemente un ejercicio académico, era atacar uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sostenía la autoridad moral de las instituciones religiosas. ¿Pero acaso no era precisamente esa la función del filósofo? ¿No era su deber moral enfrentar las verdades incómodas sin importar las consecuencias personales? Spinoza ya había pagado el precio de su honestidad intelectual con la excomunión de su propia comunidad. ¿Qué más podían quitarle por decir la verdad? Y la verdad que comenzaba a emerger de su análisis era tan perturbadora como liberadora. Sodoma, tal como la conocemos, era una ficción. No una ficción en el sentido de que nunca hubiera existido una ciudad con ese nombre, sino una ficción en cuanto a las razones de su destrucción y el significado que se le había atribuido. Pero si Sodoma era una ficción, ¿qué decía eso sobre todas las otras verdades que la humanidad había aceptado sin cuestionamiento?
¿Cuántos otros Sodomas existían en el edificio de creencias sobre el cual se había construido la civilización occidental? La metodología de Spinoza era implacable en su simplicidad. Aplicar la razón pura, despojada de prejuicios y temores, al análisis de cualquier afirmación, sin importar cuán sagrada fuera considerada. ¿Y qué encontraba cuando aplicaba esta metodología al relato de Sodoma? Inconsistencias narrativas, anacronismos históricos y sobre todo una utilidad política tan evidente que resultaba imposible de ignorar. El relato de Sodoma había sido la justificación perfecta para demasiadas atrocidades a lo largo de la historia como para ser una casualidad. Pero Spinoza sabía que no bastaba con destruir, era necesario también construir. ¿Qué verdad se escondía detrás de la ficción de Sodoma? ¿Cuál era la historia real que había sido enterrada bajo capas de manipulación religiosa? El filósofo comenzó a sospechar que la verdadera historia de Sodoma no tenía nada que ver con pecados sexuales, sino con algo mucho más peligroso para los poderes establecidos, una forma de organización social que amenazaba el orden patriarcal y teocrático de la época. ¿Y si Sodoma había sido destruida no por sus pecados, sino por su libertad? ¿Y si su verdadero crimen había sido demostrar que era posible vivir de manera diferente? Esta posibilidad llenaba a Spinoza de una extraña mezcla de dolor y esperanza. Dolor por todas las vidas que habían sido destruidas en nombre de una mentira. Esperanza, porque si Sodoma había demostrado una vez que era posible vivir de manera diferente, quizás fuera posible hacerlo nuevamente. ¿Pero acaso no era esa precisamente la razón por la cual el relato había sido tan cuidadosamente distorsionado? ¿No era esa la verdad que las instituciones religiosas más temían? ¿Que la humanidad descubriera que había alternativas a la sumisión? El análisis de Spinoza lo llevaba a una conclusión inevitable. El verdadero pecado de Sodoma no había sido la transgresión de leyes divinas, sino la demostración de que esas leyes no eran tan absolutas como pretendían ser sus intérpretes. ¿Y acaso no era esa la razón por la cual él mismo había sido excomulgado? ¿No había cometido el mismo pecado de Sodoma? Demostrar que era posible pensar de manera diferente. La conexión no era accidental. Spinoza comenzaba a entender que su propio destino estaba ligado al de aquella ciudad antigua cuya verdadera historia había sido enterrada bajo milenios de mentiras. Mientras el filósofo profundizaba en su análisis, una pregunta lo perseguía constantemente. ¿Por qué la humanidad prefería las mentiras consoladoras a las verdades perturbadoras? ¿Qué había en la naturaleza humana que la hacía tan dispuesta a aceptar el engaño cuando éste venía envuelto en la promesa de certeza? Spinoza sabía que no bastaba con exponer la falsedad del relato de Sodoma. Era necesario entender por qué ese relato había sido tan exitoso en primer lugar. ¿Y qué encontraba cuando examinaba esta pregunta? Que el miedo era un mecanismo de control mucho más efectivo que el amor, y que las instituciones religiosas habían aprendido esta lección hace mucho tiempo. El relato de Sodoma funcionaba porque activaba todos los miedos primitivos de la humanidad. Miedo al caos, miedo al castigo, miedo a la diferencia, miedo a la libertad. Pero ¿qué pasaría si la humanidad pudiera liberarse de esos miedos? ¿Qué pasaría si pudiera ver que la destrucción de Sodoma no había sido un acto de justicia divina, sino un acto de violencia humana justificado post facto por la manipulación religiosa? ¿Sería posible construir una sociedad basada en la verdad en lugar del miedo? Estas preguntas no eran meramente teóricas para Spinoza, eran existenciales. Su propia vida había sido una demostración de que era posible elegir la verdad por encima de la comodidad, la honestidad intelectual por encima de la aceptación social. Pero ¿cuántos otros estarían dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos otros estarían dispuestos a enfrentar la soledad del pensador,
que se atreve a cuestionar las verdades más fundamentales de su sociedad. La respuesta a estas preguntas determinaría no solo el destino de las ideas de Spinoza, sino el futuro mismo de la humanidad. Porque ¿acaso no era esa la verdadera lucha que se desarrollaba en cada época? La lucha entre aquellos que preferían las mentiras cómodas y aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio de la verdad. Sodoma se había convertido en el símbolo perfecto de esta lucha, no como víctima de la ira divina, sino como mártir de la posibilidad humana. El análisis spinoziano revelaba una verdad aún más profunda. El relato de Sodoma no era único, era simplemente el más exitoso de una larga serie de relatos diseñados para mantener a la humanidad en un estado de sumisión temerosa. ¿Cuántas otras Sodomas existían en las tradiciones religiosas del mundo? ¿Cuántos otros ejemplos de castigo divino habían sido fabricados para disuadir el pensamiento independiente y la experimentación social? La tarea que se abría ante Spinoza era monumental. No se trataba simplemente de desenmascarar una mentira, sino de revelar todo un sistema de engaños que se sostenían mutuamente. Pero el filósofo sabía que no estaba solo en esta tarea. A lo largo de la historia siempre habían existido mentes dispuestas a cuestionar, corazones valientes que preferían la verdad incómoda a la falsedad consoladora. ¿No era esa la verdadera tradición a la que pertenecía? ¿No eran esos los verdaderos herederos de la búsqueda de la verdad que había comenzado con los antiguos filósofos griegos? Sodoma, paradójicamente, se convertía así en un símbolo de esperanza. Si era posible desenmascarar una mentira tan antigua y profundamente arraigada, ¿qué otras verdades podrían ser liberadas de las cadenas del dogma? Esta reflexión llevaba a Spinoza a una comprensión aún más profunda. El verdadero milagro no era la destrucción de Sodoma, sino la supervivencia de la verdad a pesar de todos los intentos de enterrarla. ¿Acaso no era extraordinario que después de milenios de manipulación, aún fuera posible aplicar la razón y llegar a conclusiones que desafiaran el dogma establecido? ¿No demostraba eso que la verdad tenía una fuerza propia, una capacidad de resurgir que ninguna institución humana podía suprimir completamente? En este momento de revelación, mientras las ideas de Spinoza se desplegaban como una cascada de luz que iluminaba rincones largamente oscurecidos por el dogma, el filósofo entendía que estaba presenciando algo más que el desenmascaramiento de una mentira histórica. Estaba presenciando el nacimiento de una nueva forma de entender la relación entre la verdad y el poder, entre la fe y la razón, entre la libertad y la sumisión. Sodoma, la ciudad que supuestamente había sido destruida por desafiar las leyes divinas, se revelaba como el símbolo perfecto de lo que realmente sucede cuando la humanidad se atreve a pensar libremente. No es destruida por los dioses, sino por aquellos que se benefician del mantenimiento de las ilusiones colectivas. La segunda parte de esta revelación comenzaba cuando Spinoza se adentraba en el análisis más peligroso de todos, el examen de cómo las instituciones religiosas habían logrado mantener el engaño durante tanto tiempo. ¿Qué mecanismos psicológicos, sociales y políticos habían empleado para hacer que generaciones enteras aceptaran como verdad incuestionable lo que no era más que una herramienta de control? El filósofo sabía que estaba adentrándose en territorio aún más peligroso que el cuestionamiento histórico de Sodoma. Estaba cuestionando la maquinaria misma del control religioso. La genialidad del sistema que Spinoza comenzaba a desentrañar residía en su capacidad para presentar el control como liberación, la sumisión como salvación, el miedo como amor. ¿Cómo habían logrado las instituciones religiosas esta inversión tan perfecta de valores?
¿Cómo habían conseguido que las mismas personas que eran víctimas de la manipulación se convirtieran en sus defensores más fervientes? La respuesta que emergía del análisis spinoziano era tan elegante como aterradora. Habían logrado hacer que la gente se identificara con sus opresores al presentar la opresión como protección divina. El relato de Sodoma era la pieza maestra de esta estrategia. Al presentar la destrucción de una ciudad como un acto de justicia divina, se establecía un precedente que podía ser invocado cada vez que fuera necesario justificar cualquier forma de represión. ¿Por qué crees que este relato ha sido utilizado una y otra vez a lo largo de la historia para justificar la persecución de grupos minoritarios? ¿Por qué ha servido como excusa para quemar bibliotecas, destruir obras de arte y silenciar voces disidentes? Porque era la herramienta perfecta, un ejemplo de castigo divino que podía ser aplicado a cualquier situación que amenazara el orden establecido. Pero Spinoza veía algo que escapaba a la mayoría de sus contemporáneos. La verdadera genialidad del sistema no residía en su capacidad para castigar a los disidentes, sino en su capacidad para prevenir que surgiera la disidencia en primer lugar. ¿Cómo? Creando un estado de terror permanente en el que la mera posibilidad de cuestionar las verdades establecidas generaba una ansiedad tan intensa que la mayoría de las personas prefería la sumisión ciega. El relato de Sodoma funcionaba como una vacuna contra el pensamiento independiente, una dosis suficiente de terror para inmunizar a la población contra la tentación de la libertad intelectual. ¿No te resulta revelador que las mismas instituciones que predican el amor y la compasión hayan construido sus sistemas de creencias sobre relatos de destrucción y castigo? ¿No es paradójico que aquellos que se presentan como emisarios de un Dios de amor basen su autoridad en el miedo a la ira divina? Spinoza entendía que esta paradoja no era accidental, era el corazón mismo del sistema. El amor podía inspirar, pero solo el miedo podía controlar de manera consistente y predecible. El análisis spinoziano revelaba la sofisticación extraordinaria de este sistema de control. No se trataba simplemente de amenazar con castigos futuros. Se trataba de crear una cosmología completa en la que el castigo era inevitable para aquellos que se desviaran del camino prescrito. Sodoma no era simplemente una ciudad destruida, era la demostración de que el universo mismo estaba diseñado para castigar la transgresión. Pero ¿qué sucedería si esa cosmología fuera falsa? ¿Qué sucedería si el universo no fuera en realidad un sistema de vigilancia y castigo, sino algo completamente diferente? Esta posibilidad llenaba a Spinoza de una mezcla de terror y esperanza. Terror, porque significaba que la humanidad había vivido durante milenios bajo el dominio de una ilusión. Esperanza, porque significaba que era posible liberarse de esa ilusión. Pero ¿cómo podía una persona individual enfrentar la enormidad de esta tarea? ¿Cómo podía un solo filósofo, trabajando en la soledad de su taller, desafiar un sistema de creencias que había moldeado civilizaciones enteras? La respuesta que Spinoza encontraba en su propia experiencia era tanto humilde como revolucionaria. No era necesario convencer a todo el mundo de inmediato. Bastaba con plantar las semillas de la duda en las mentes dispuestas a recibirlas. ¿Acaso no era así como había funcionado siempre el progreso del conocimiento humano? ¿No había sido siempre a través de individuos que se atrevían a cuestionar lo incuestionable? Sócrates había plantado la semilla de la duda en la mente de Platón. Platón había inspirado a Aristóteles, y así sucesivamente, en una cadena invisible de transmisión de la verdad que ninguna institución había logrado romper completamente. Pero Spinoza sabía que su situación era diferente.
Los filósofos antiguos habían cuestionado sistemas de creencias paganos que por su propia naturaleza politeísta eran más flexibles y tolerantes al debate. Él estaba cuestionando un sistema monoteísta que afirmaba poseer la verdad absoluta y que había desarrollado mecanismos sofisticados para silenciar cualquier voz disidente. ¿Cómo podía esperar que sus ideas sobrevivieran en un ambiente tan hostil? La respuesta llegó cuando Spinoza comprendió algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad, que tiene una fuerza propia que trasciende las intenciones de aquellos que la descubren. ¿Por qué crees que las ideas más poderosas de la historia han sobrevivido a pesar de todos los intentos de suprimirlas? ¿Por qué las verdades matemáticas permanecen válidas independientemente de las opiniones políticas de los matemáticos? Porque la verdad no depende de la aprobación humana para existir, simplemente es. Y aquellos que entran en contacto con ella quedan transformados por ese encuentro. Esta comprensión llenó a Spinoza de una extraña tranquilidad. No necesitaba convencer a sus contemporáneos. Simplemente necesitaba expresar la verdad con la mayor claridad posible y confiar en que encontraría su camino hacia las mentes dispuestas a recibirla. ¿Acaso no era esa la verdadera función del filósofo? Ser un canal a través del cual la verdad pudiera manifestarse en el mundo. El relato de Sodoma había funcionado durante milenios como un canal para la propagación del miedo. Las ideas de Spinoza podrían funcionar como un canal para la propagación de la libertad intelectual. Pero el filósofo sabía que no podía limitarse a la crítica destructiva. Era necesario también ofrecer una alternativa constructiva. ¿Qué sistema de valores podría reemplazar al que estaba desenmascarando? ¿Qué visión de la realidad podría ocupar el lugar de la cosmología basada en el miedo que había dominado durante tanto tiempo? La respuesta que comenzaba a emerger del pensamiento espinociano era tan radical como simple. Un universo gobernado no por la voluntad caprichosa de un dios antropomórfico, sino por leyes naturales, comprensibles y predecibles. En esta nueva visión, Sodoma no había sido destruida por la ira divina, sino por causas naturales que podían ser estudiadas y comprendidas. Terremotos, actividad volcánica, guerra, desastres ecológicos. Todas estas eran explicaciones más plausibles que la intervención sobrenatural. Pero ¿por qué la humanidad había preferido la explicación sobrenatural? Porque ofrecía algo que las explicaciones naturales no podían ofrecer: la ilusión de que existía un orden moral en el universo, de que las acciones humanas tenían consecuencias cósmicas, de que el sufrimiento y la injusticia no eran simplemente el resultado del azar o de las leyes físicas, sino parte de un plan divino más amplio. Spinoza entendía la seducción de esta visión, pero también veía su precio: el sacrificio de la libertad intelectual a cambio de la ilusión de significado. ¿Pero era realmente necesario este sacrificio? No era posible encontrar significado y propósito en un universo natural sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. El filósofo comenzaba a vislumbrar la posibilidad de una espiritualidad basada en la comprensión racional de la naturaleza, una religiosidad que no requiriera la supresión del pensamiento crítico. Esta visión era tan revolucionaria que Spinoza sabía que sería malinterpretada tanto por los creyentes tradicionales como por los ateos de su época. Los primeros la verían como una negación de Dios, los segundos como una forma disfrazada de teísmo. ¿Pero acaso no era precisamente esa incomprensión inicial la prueba de que estaba tocando algo verdaderamente nuevo? ¿No había sucedido lo mismo con todas las grandes revoluciones del pensamiento humano? El análisis de Sodoma se convertía así en algo mucho más amplio, una reflexión sobre la naturaleza misma de la creencia religiosa y su función social.
Spinoza comenzaba a ver que el problema no estaba en la religión per se, sino en el uso de la religión como herramienta de control social. Era posible imaginar una religiosidad que liberara en lugar de oprimir, que inspirara el pensamiento en lugar de suprimirlo, que fomentara la búsqueda de la verdad en lugar de la aceptación ciega de dogmas. La respuesta que emergía del pensamiento spinoziano era un rotundo sí, pero con una condición. Esa religiosidad tendría que estar basada en la comprensión racional de la realidad, no en la aceptación ciega de autoridades humanas que afirmaban hablar en nombre de lo divino. ¿Pero acaso no era esa precisamente la religiosidad que había practicado el propio Jesús, que había cuestionado las autoridades religiosas de su época y había predicado una relación directa entre el individuo y lo sagrado? La ironía no escapaba a Spinoza. Las instituciones que afirmaban seguir las enseñanzas de Jesús habían recreado exactamente el mismo sistema de control religioso que él había desafiado. Esta comprensión llevaba a Spinoza a una conclusión aún más radical. El verdadero mensaje de figuras como Jesús, Buda o los grandes profetas no había sido la fundación de instituciones religiosas, sino precisamente lo opuesto. La liberación del individuo de la necesidad de intermediarios en su relación con lo sagrado. Pero ¿cómo habían logrado las instituciones religiosas invertir tan completamente este mensaje? ¿Cómo habían conseguido convertir a los liberadores en justificaciones para nuevas formas de opresión? La respuesta que Spinoza encontraba era tan simple como perturbadora. Habían logrado esta inversión utilizando exactamente las mismas técnicas que habían empleado para crear el relato de Sodoma. Habían tomado figuras históricas reales, habían distorsionado sus mensajes para que sirvieran a propósitos de control social, habían creado narrativas que justificaran la autoridad de las instituciones y habían utilizado la mezcla de amenazas y promesas para asegurar la conformidad de las masas. Pero si esto era cierto, ¿qué significaba para la humanidad? ¿Significaba que todas las tradiciones religiosas eran falsas? ¿O significaba que las verdades auténticas habían sido enterradas bajo capas de manipulación institucional? Spinoza se inclinaba hacia la segunda interpretación. No creía que figuras como Jesús fueran inventos completos. Creía que habían sido personas reales, cuyas enseñanzas auténticas habían sido sistemáticamente distorsionadas para servir a propósitos que habrían horrificado a los propios maestros originales. Esta perspectiva abría una posibilidad extraordinaria, la de recuperar las enseñanzas auténticas a través del mismo proceso de análisis racional que había aplicado al relato de Sodoma. ¿Qué quedaría de las tradiciones religiosas si se eliminaran todas las capas de manipulación institucional? ¿Qué mensaje original emergiría si se separara lo auténtico de lo fabricado? Spinoza comenzaba a vislumbrar un proyecto de enormes proporciones. La arqueología espiritual de la humanidad, la excavación de las verdades enterradas bajo milenios de distorsión. Pero sabía que no podría completar este proyecto solo, y quizás ni siquiera en una sola vida. Lo que podía hacer era establecer el método, demostrar que era posible aplicar la razón al análisis de las creencias religiosas, sin por ello negar la dimensión espiritual de la existencia humana. Sodoma se convertía así en el caso de estudio perfecto, un ejemplo de cómo una narrativa fabricada podía funcionar durante milenios como herramienta de control, pero también de cómo el análisis racional podía desenmascarar esa fabricación y liberar verdades más profundas. ¿Y cuál era la verdad más profunda que emergía del análisis de Sodoma? Que la humanidad tenía derecho a la libertad intelectual,
que tenía la capacidad de comprender la realidad sin necesidad de intermediarios autoritarios, que podía construir sistemas éticos basados en la razón y la compasión en lugar del miedo y la sumisión. ¿No era esa una verdad que valía la pena defender, independientemente del precio personal que hubiera que pagar? Spinoza sabía que sí, y ese conocimiento lo llenaba de una extraña alegría. Había encontrado su propósito, no simplemente criticar los sistemas existentes, sino demostrar que eran posibles alternativas mejores. Sodoma, la ciudad que supuestamente había sido destruida por desafiar a los dioses, se convertía así en el símbolo de una nueva forma de espiritualidad, una que celebraba la capacidad humana de pensar, cuestionar y buscar la verdad sin miedo. El momento había llegado para la revelación final, para el desenmascaramiento completo del engaño que había mantenido a la humanidad en las cadenas del terror religioso durante milenios. Spinoza sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Una vez que ciertas verdades fueran expresadas con claridad, el mundo nunca volvería a ser el mismo para aquellos que las comprendieran. Pero ¿acaso no era precisamente esa la función de la filosofía auténtica? Hacer imposible el retorno a la ignorancia voluntaria. La tercera y final parte de esta revelación comenzaba con una pregunta que había perseguido a Spinoza durante toda su investigación. ¿Qué habría pasado si Sodoma hubiera sobrevivido? ¿Qué habría pasado si aquella ciudad, con su forma alternativa de organización social, hubiera continuado existiendo y desarrollándose? ¿Habría demostrado que eran posibles formas de vida que no requirieran la sumisión a autoridades religiosas o políticas? ¿Habría servido como ejemplo de que la libertad individual y la armonía social no eran mutuamente excluyentes? Esta pregunta no era meramente especulativa, tenía implicaciones profundas para el presente. Si Sodoma había sido destruida no por sus pecados, sino por su libertad, entonces la humanidad había perdido algo invaluable, un modelo de cómo podía vivir de manera diferente. Pero ¿significaba eso que esa posibilidad había muerto para siempre? ¿O existía la esperanza de que pudiera ser recreada, de que la humanidad pudiera redescubrir los principios que habían hecho de Sodoma una amenaza tan grande para los poderes establecidos que había sido necesario destruirla y difamar su memoria? Spinoza comenzaba a ver que su propio proyecto filosófico era, en cierto sentido, un intento de reconstruir Sodoma. No físicamente, por supuesto, sino intelectualmente y espiritualmente. ¿Qué era su ética, sino un intento de demostrar que era posible vivir de acuerdo con principios racionales sin necesidad de amenazas sobrenaturales? ¿Qué era su tratado teológico-político, sino un esfuerzo por mostrar que la verdadera religiosidad era compatible con la libertad de pensamiento? No estaba tratando de crear, en el reino de las ideas, exactamente el tipo de espacio libre que Sodoma había representado en el mundo físico. Esta comprensión llenó a Spinoza de una mezcla de humildad y determinación. Humildad porque entendía que estaba intentando algo que miles de pensadores antes que él habían intentado sin éxito completo. Determinación porque sabía que cada esfuerzo en esta dirección, por limitado que fuera, acercaba a la humanidad un paso más a la recuperación de su libertad perdida. ¿Acaso no era esa la verdadera inmortalidad? No la supervivencia personal después de la muerte, sino la contribución a un proyecto colectivo que trasciende las vidas individuales. Pero Spinoza también entendía que su proyecto enfrentaba obstáculos que iban más allá de la resistencia institucional. El problema más profundo era psicológico. Después de milenios de condicionamiento, la mayoría de las personas habían desarrollado una dependencia emocional de los mismos sistemas que las oprimían. ¿Cómo podía ofrecerse libertad a quienes habían aprendido a encontrar seguridad en la sumisión?
¿Cómo podía proponerse la responsabilidad individual a quienes habían sido enseñados a transferir esa responsabilidad a autoridades externas? La respuesta que Spinoza encontraba no era reconfortante. El proceso de liberación sería necesariamente lento, doloroso y resistido, no solo por las instituciones opresoras, sino también por muchas de sus víctimas. Pero ¿acaso no había sido siempre así? ¿No había enfrentado Sócrates la resistencia no solo de los tiranos, sino también de aquellos a quienes trataba de liberar de la ignorancia? ¿No había sido Jesús rechazado, no solo por los sacerdotes del templo, sino también por muchos de aquellos a quienes ofrecía una nueva forma de entender lo sagrado? Esta reflexión llevaba a Spinoza a una comprensión aún más profunda del verdadero significado de Sodoma. La ciudad no había sido destruida simplemente por ofrecer una alternativa al orden establecido. Había sido destruida porque esa alternativa era demasiado atractiva, demasiado viable, demasiado evidente en su superioridad moral. ¿No es revelador que las instituciones religiosas no hayan desarrollado argumentos racionales contra el supuesto estilo de vida de Sodoma, sino que simplemente hayan afirmado que era abominable a los ojos de Dios? ¿No sugiere eso que no tenían argumentos racionales que ofrecer? La genialidad diabólica del relato de Sodoma residía precisamente en su capacidad para evitar el debate racional. Al afirmar que la ciudad había sido destruida por intervención divina directa, se eliminaba cualquier posibilidad de análisis crítico. ¿Quién podía atreverse a cuestionar la sabiduría de Dios? ¿Quién podía sugerir que quizás la destrucción había sido injusta? El relato estaba diseñado para cerrar el debate antes de que pudiera comenzar, para hacer que incluso el cuestionamiento pareciera un acto de blasfemia. Pero Spinoza había logrado ver a través de esta estrategia y su visión revelaba algo extraordinario: que el verdadero poder de Sodoma no había residido en su supuesta inmoralidad, sino en su demostración de que eran posibles formas alternativas de organización social. ¿Qué habría pasado si otras ciudades hubieran seguido su ejemplo? ¿Qué habría pasado si se hubiera extendido la idea de que los individuos podían vivir libres de la dominación de autoridades religiosas y políticas? El sistema completo de control social habría comenzado a desmoronarse. ¿Y no era exactamente esa la razón por la cual las ideas de Spinoza eran tan peligrosas para las instituciones de su época? No representaban la misma amenaza que había representado Sodoma, la demostración de que eran posibles alternativas al orden establecido. El filósofo comenzaba a entender que su propia excomunión no había sido realmente sobre cuestiones teológicas específicas. Había sido sobre el hecho de que su forma de pensar, si se extendiera, haría imposible el mantenimiento de cualquier sistema basado en la autoridad ciega. Esta comprensión llenó a Spinoza de una extraña mezcla de terror y exaltación. Terror porque entendía que estaba enfrentando fuerzas mucho más poderosas de lo que había imaginado inicialmente. Exaltación porque sabía que estaba tocando algo verdaderamente fundamental sobre la condición humana. ¿Acaso no era extraordinario que un individuo, trabajando solo en su taller, pudiera descubrir verdades que amenazaran edificios institucionales construidos a lo largo de milenios? Pero quizás lo más extraordinario de todo era que estas verdades no eran realmente nuevas. Habían estado siempre disponibles para cualquiera dispuesto a aplicar la razón sin prejuicios al análisis de la realidad. ¿Por qué entonces habían permanecido ocultas durante tanto tiempo? ¿Por qué la humanidad había preferido las mentiras consoladoras a las verdades liberadoras? Spinoza comenzaba a sospechar que la respuesta tenía que ver con algo más profundo que la simple pereza intelectual o la cobardía moral.
La verdad que emergía de su análisis era que la libertad intelectual requería una forma de coraje que no todos estaban dispuestos a cultivar. No se trataba simplemente de la disposición a cuestionar autoridades externas. Se trataba de la disposición a cuestionar las propias creencias más fundamentales, a vivir con la incertidumbre que resulta del pensamiento genuino, a aceptar la responsabilidad que viene con la libertad. ¿Cuántas personas estaban realmente dispuestas a pagar este precio? La respuesta honesta era muy pocas. Pero ¿significaba eso que el proyecto de liberación intelectual estaba condenado al fracaso? Spinoza no lo creía. Su experiencia le había enseñado que aunque solo una minoría estuviera dispuesta a pagar el precio completo de la libertad intelectual, esa minoría tenía un impacto desproporcionado en el curso de la historia humana. ¿No habían sido siempre las minorías pensantes las que habían impulsado el progreso de la humanidad? ¿No había sido siempre a través de individuos excepcionales que las nuevas ideas habían encontrado su camino hacia la conciencia colectiva? Esta reflexión llevaba a Spinoza a una comprensión final sobre el verdadero significado de Sodoma. No importaba si la ciudad había existido realmente o no. Lo que importaba era lo que representaba. Representaba la posibilidad permanente de alternativas al orden establecido, la prueba de que la humanidad no estaba condenada a vivir bajo sistemas opresivos, la demostración de que la libertad era no solo posible, sino natural. Y no era esa precisamente la razón por la cual las instituciones represivas habían trabajado tan duro para distorsionar su memoria. El relato distorsionado de Sodoma había funcionado como una vacuna contra la libertad, inoculando a generaciones de seres humanos con una dosis suficiente de terror como para prevenir que desarrollaran inmunidad contra la opresión. Pero ¿qué pasaría si la verdadera historia de Sodoma pudiera ser recuperada? ¿Qué pasaría si la humanidad pudiera ver que lo que había sido presentado como un ejemplo de castigo divino era en realidad un ejemplo de la capacidad humana para crear formas alternativas de vida? La posibilidad era tan revolucionaria que Spinoza apenas se atrevía a articularla completamente, incluso en sus pensamientos más privados. ¿Pero acaso no era su deber como filósofo explorar esa posibilidad hasta sus últimas consecuencias? ¿No había llegado demasiado lejos para retroceder ahora? El camino hacia la verdad completa podía ser peligroso, pero el camino de regreso a la ignorancia voluntaria era imposible para alguien que había visto lo que él había visto. Y lo que había visto era esto, que la humanidad tenía dentro de sí la capacidad para formas de vida que trascendían completamente los sistemas de control basados en el miedo. Sodoma había sido solo un ejemplo temprano de esta capacidad. Otros ejemplos habían aparecido a lo largo de la historia, solo para ser suprimidos, distorsionados o absorbidos por las instituciones dominantes. Pero ¿qué pasaría si llegara un momento en que esta capacidad fuera demasiado fuerte, demasiado extendida, demasiado evidente como para ser suprimida? Spinoza comenzaba a vislumbrar la posibilidad de que ese momento no estuviera tan lejano como podría parecer. Los mismos desarrollos que habían hecho posible su propia investigación, la disponibilidad de textos, el desarrollo de métodos críticos de análisis, la lenta expansión de la alfabetización, también estaban haciendo posible que otros pensadores llegaran a conclusiones similares. ¿Qué pasaría cuando hubiera no uno, sino cientos, miles de individuos capaces de ver a través de los engaños que habían mantenido a la humanidad en sumisión? La respuesta que emergía era tanto aterradora como esperanzadora. Se produciría una transformación tan fundamental de la conciencia humana que haría imposible el retorno a los viejos sistemas de control. Pero ¿cómo reaccionarían las instituciones establecidas ante esta amenaza? ¿Tratarían de adaptarse o lucharían hasta el final para mantener sus privilegios?
Spinoza sospechaba que la respuesta dependería de qué tan rápido se produjera la transformación y qué tan preparada estuviera la humanidad para las consecuencias de su propia libertad. Porque esa era la pregunta final, la que determinaría el destino de todo el proyecto. ¿Estaba la humanidad realmente preparada para la libertad? ¿Podía manejar la responsabilidad que viene con la eliminación de las muletas autoritarias? ¿Podía encontrar significado y propósito sin necesidad de sistemas de creencias impuestos externamente? Spinoza creía que sí, pero sabía que la respuesta definitiva solo podría venir de la experiencia histórica. Lo que sí podía decir con certeza era que el engaño había durado lo suficiente. Sodoma había servido durante milenios como símbolo de lo que supuestamente sucede cuando la humanidad desafía las autoridades tradicionales. Era hora de que sirviera como símbolo de lo que realmente sucede, que la humanidad descubre su capacidad para formas superiores de vida. ¿No era esa una inversión apropiada después de tanto tiempo de distorsión? En este momento final de revelación, mientras las implicaciones completas de su descubrimiento se desplegaban ante él como un paisaje vasto y anteriormente inexplorado, Spinoza experimentaba algo que solo podía describir como éxtasis intelectual. No el éxtasis de la certeza dogmática, sino el éxtasis de la comprensión genuina, el tipo de alegría que viene del reconocimiento de una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser descubierta. ¿No era esa la verdadera recompensa del pensamiento filosófico? No la construcción de nuevos sistemas de creencias, sino la liberación de las ilusiones que habían mantenido prisionera a la mente humana. Sodoma, la ciudad cuya destrucción había sido utilizada para justificar milenios de represión, se revelaba finalmente como lo que siempre había sido, un símbolo de la indestructibilidad del espíritu humano libre. Podían destruir las ciudades, podían quemar las bibliotecas, podían silenciar a los pensadores individuales, pero no podían destruir la capacidad humana fundamental para el pensamiento independiente. Y no era esa la verdadera lección que las instituciones represivas más temían que la humanidad aprendiera. La verdad que Spinoza había desenterrado no podría ser enterrada nuevamente. Había demasiadas mentes dispuestas a recibirla, demasiados corazones hambrientos de libertad auténtica, demasiados espíritus cansados de la sumisión, como para que el engaño pudiera continuar indefinidamente. El relato distorsionado de Sodoma había cumplido su función histórica. Ahora era tiempo para que la verdadera historia de Sodoma, la historia de la capacidad humana para la libertad, comenzara a escribirse. Y mientras escribes tu comentario, compartiendo desde qué rincón del mundo nos lees en este momento, recuerda que formas parte de esta historia. Cada mente que se abre a la posibilidad de cuestionar, cada corazón que elige la verdad difícil por encima de la mentira cómoda, cada espíritu que se atreve a imaginar alternativas al orden establecido, está participando en la reconstrucción de Sodoma. No la Sodoma de la distorsión religiosa, sino la Sodoma auténtica, el símbolo eterno de que la humanidad nunca ha perdido y nunca perderá su capacidad para la libertad. ¿Acaso no es extraordinario que después de milenios de manipulación, la verdad siga siendo tan poderosa, tan atractiva, tan irresistible para aquellos dispuestos a pagar el precio de encontrarla? ¿No demuestra eso que hay algo en la naturaleza humana que es literalmente indestructible, algo que ninguna institución, por poderosa que sea, puede suprimir completamente? Sodoma vive, no en las ruinas arqueológicas que los investigadores puedan o no encontrar, sino en cada acto de pensamiento libre, en cada momento de cuestionamiento genuino, en cada instante en que un ser humano elige la verdad por encima del miedo. Y si sientes que estas reflexiones han tocado algo profundo en tu interior, compártelas con alguien que ames, porque la verdad compartida se multiplica,
Y las bendiciones que nacen del conocimiento auténtico son las únicas que realmente perduran, las únicas que pueden transformar no solo a los individuos, sino a familias enteras, a comunidades completas, a civilizaciones enteras. La reconstrucción de Sodoma comienza con cada conversación honesta, con cada pregunta valiente, con cada negativa a aceptar las mentiras cómodas cuando las verdades liberadoras están disponibles. Porque al final, esa es la lección más profunda que emerge de todo el análisis espinociano, que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que la libertad es más fuerte que la opresión, que el espíritu humano tiene una capacidad infinita para renacer de sus propias cenizas. Sodoma fue destruida, pero la idea de Sodoma, la idea de que la humanidad puede vivir libre, es indestructible. Y no es esa la única fe que verdaderamente vale la pena tener. La transformación que Spinoza había experimentado al desenmascarar el engaño de Sodoma no era simplemente intelectual, era existencial. Una alteración profunda de su manera de ver no solo la religión, sino la naturaleza misma del poder y la verdad. Pero ¿cómo había llegado a convertirse en este desafiante implacable de las ortodoxias más sagradas de su tiempo? ¿Qué lo había preparado para enfrentar la soledad terrible del pensador que se atreve a cuestionar no solo las opiniones, sino los fundamentos mismos sobre los cuales se construye toda una civilización? La respuesta se encontraba en su propia historia, en el camino doloroso que lo había llevado desde la conformidad comunitaria hasta el exilio intelectual más radical. Baruch Spinoza no había nacido hereje, había sido moldeado por las circunstancias en hereje, forjado por la presión implacable de una mente que simplemente no podía aceptar contradicciones lógicas, sin importar cuán sagradas fueran consideradas por la tradición. ¿Acaso no es significativo que viniera de una familia de marranos, judíos, que habían fingido conversión al cristianismo durante siglos antes de poder regresar abiertamente al judaísmo? Esta historia familiar de duplicidad forzada, de verdades ocultas y máscaras necesarias, había sembrado en el joven Baruch una sensibilidad especial hacia las discrepancias entre lo que se profesa públicamente y lo que se cree privadamente. No había aprendido desde la infancia que las instituciones religiosas más respetables podían ser, al mismo tiempo, instrumentos de opresión brutal. No había crecido escuchando historias sobre cómo la Inquisición había torturado y quemado a sus propios ancestros por el crimen de mantener creencias diferentes. Esta experiencia familiar había inoculado a Spinoza contra la reverencia automática hacia la autoridad religiosa. Donde otros veían instituciones sagradas, él veía estructuras humanas capaces tanto de la más sublime espiritualidad como de la más despiadada crueldad. Pero fue en sus estudios talmúdicos donde Spinoza comenzó a desarrollar las herramientas intelectuales que eventualmente lo llevarían a cuestionar no solo la autoridad rabínica, sino toda forma de autoridad basada en la revelación divina. ¿No es irónico que fuera precisamente su educación religiosa ortodoxa la que lo preparara para convertirse en el crítico más devastador de la ortodoxia religiosa? Los métodos de análisis textual que aprendió estudiando los comentarios rabínicos sobre las Escrituras fueron los mismos que eventualmente aplicó para revelar las inconsistencias y contradicciones en los textos que se suponía eran de origen divino. El momento de ruptura había llegado gradualmente, no como una revelación súbita, sino como el resultado inevitable de aplicar consistentemente los principios de la lógica a textos que afirmaban estar más allá de la lógica. ¿Cómo podía un Dios perfecto e inmutable cambiar de opinión, como parecía ser repetidamente en las Escrituras?
¿Cómo podían textos, supuestamente dictados por la sabiduría infinita, contener errores factuales evidentes sobre geografía, historia y ciencias naturales? ¿Cómo podían las enseñanzas de un Dios de amor justificar genocidios, esclavitud y la subordinación de las mujeres? Estas preguntas habían comenzado como susurros en la mente de Spinoza, pequeñas dudas que inicialmente trató de suprimir por respeto a la tradición y la comunidad. Pero ¿qué sucede cuando una mente verdaderamente honesta continúa encontrando contradicciones en lugar de resoluciones? Cuando cada nuevo estudio revela más problemas en lugar de proporcionar más claridad. El joven Baruch se había encontrado en la posición imposible del creyente sincero que descubre que su sinceridad misma lo está llevando lejos de la fe que tanto valoraba. No había experimentado cada pensador auténtico este momento terrible en el que debe elegir entre la comodidad de la conformidad y la integridad del pensamiento independiente. Spinoza había elegido la integridad, y el precio había sido el ostracismo de la única comunidad que había conocido. La excomunión de la sinagoga de Ámsterdam no había sido simplemente un acto administrativo, había sido una muerte social, la eliminación de una persona de todo el tejido de relaciones que constituyen la vida humana normal. ¿Pero acaso no había sido también, paradójicamente, un nacimiento, el nacimiento del filósofo libre? En la soledad forzada que siguió a su excomunión, Spinoza había tenido que reconstruir completamente su comprensión de la realidad. Sin las certezas proporcionadas por la tradición religiosa, sin el apoyo de una comunidad creyente, ¿cómo podía un individuo encontrar orientación moral y significado existencial? La respuesta que Spinoza desarrolló era tan radical como necesaria. A través del uso disciplinado de la razón aplicada al estudio de la naturaleza, tanto externa como interna. No era extraordinario que precisamente en el momento de mayor aislamiento social, Spinoza hubiera descubierto una forma de conexión con la realidad más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus días de conformidad religiosa. La naturaleza, estudiada con rigurosidad científica y contemplada con reverencia filosófica, se reveló como un libro infinitamente más confiable que cualquier texto sagrado. ¿Por qué? Porque no mentía, no se contradecía, no cambiaba sus leyes para acomodar los prejuicios humanos, no prometía recompensas imposibles a cambio de sumisión intelectual. Esta nueva forma de espiritualidad, basada en la comprensión racional de la naturaleza, se convirtió en el fundamento desde el cual Spinoza pudo examinar críticamente no solo el judaísmo, sino todas las tradiciones religiosas de su época. ¿Y qué encontró cuando aplicó sus nuevos métodos al cristianismo, al islam, a las religiones paganas de la antigüedad? Exactamente los mismos patrones de manipulación, control y distorsión de la verdad que había identificado en su propia tradición. El relato de Sodoma era simplemente el ejemplo más perfecto de un fenómeno universal, la transformación de eventos naturales en herramientas de control sobrenatural. ¿Pero por qué Sodoma específicamente? ¿Qué tenía esa historia particular que la hacía tan útil para los propósitos de control social que Spinoza estaba desenmascarando? La respuesta residía en su perfecta combinación de vaguedad e intensidad emocional. Los supuestos pecados de Sodoma nunca fueron definidos con precisión en los textos bíblicos originales. Esto permitía que cada generación, cada cultura, proyectara en el relato sus propios temores y prejuicios. ¿Necesitaban justificar la persecución de minorías sexuales? Sodoma había pecado sexualmente. ¿Necesitaban atacar la prosperidad material? Sodoma había sido demasiado rica. ¿Necesitaban promover la conformidad social? Sodoma había sido demasiado diversa. Esta flexibilidad interpretativa
combinada con la intensidad dramática de la narrativa de destrucción total, hacía de Sodoma la herramienta propagandística perfecta. Pero Spinoza había logrado ver a través de esta manipulación al aplicar una pregunta simple pero devastadora. Si el relato era realmente histórico, ¿por qué no existía evidencia arqueológica convincente de una destrucción tan masiva? ¿Por qué las versiones del relato en diferentes tradiciones contenían detalles contradictorios? ¿Por qué la supuesta lección moral de la historia había cambiado tanto a lo largo del tiempo? La investigación de Spinoza lo había llevado a una conclusión que sabía sería considerada blasfema por prácticamente todas las tradiciones religiosas de su época. Sodoma, tal como era presentada en los textos sagrados, era esencialmente una parábola, una historia construida para transmitir ciertas enseñanzas morales y sociales. Pero ¿quién había construido esta parábola y con qué propósito? La respuesta que emergía de su análisis era profundamente perturbadora. Había sido construida por las mismas instituciones religiosas que afirmaban simplemente transmitirla, y con el propósito específico de mantener a las poblaciones en un estado de sumisión temerosa. No era revelador que los supuestos pecados de Sodoma fueran precisamente aquellos que más amenazaban las estructuras de poder tradicionales. La libertad sexual amenazaba el control patriarcal. La diversidad cultural amenazaba la uniformidad religiosa. La prosperidad material amenazaba la dependencia de las instituciones religiosas. ¿Coincidencia? Spinoza había aprendido a desconfiar profundamente de las coincidencias cuando se trataba de narrativas que servían tan perfectamente a los intereses de quienes las promovían. Pero el análisis spinoziano iba más allá de la simple crítica de una narrativa específica. Estaba desarrollando una teoría general sobre cómo las instituciones religiosas habían logrado mantener su poder a lo largo de los siglos. El mecanismo central, la creación y perpetuación de lo que él comenzaba a llamar teología del terror, un sistema de creencias diseñado para mantener a las poblaciones en un estado de ansiedad constante sobre su destino eterno, haciendo que dependieran de las instituciones religiosas para obtener alivio de esa ansiedad. Sodoma funcionaba como la pieza central de esta teología del terror, porque demostraba que Dios no solo castigaba a los individuos pecaminosos, sino que podía destruir civilizaciones enteras cuando su ira fuera suficientemente provocada. El mensaje implícito, que ningún nivel de prosperidad, cultura o sofisticación podía proteger a una sociedad si se desviaba de los preceptos establecidos por las autoridades religiosas. ¿No era esa exactamente la lección que las instituciones de poder querían que sus súbditos internalizaran? Pero ¿qué pasaría si esta teología del terror fuera expuesta como lo que realmente era? No una revelación divina, sino una construcción humana diseñada para propósitos de control social. ¿Qué pasaría si las personas descubrieran que podían vivir vidas moralmente significativas sin la constante amenaza de castigo sobrenatural? Estas preguntas llenaban a Spinoza de una mezcla de esperanza y aprensión. Esperanza porque vislumbraba la posibilidad de una humanidad liberada del miedo religioso. Aprensión porque entendía las fuerzas tremendas que se desatarían cuando las estructuras de poder tradicionales se sintieran amenazadas. El filósofo había comenzado a ver su propio destino como parte de un patrón histórico más amplio. No habían enfrentado figuras como Sócrates, Bruno, Galileo, la misma resistencia institucional cuando sus ideas amenazaron las ortodoxias establecidas. No había algo en la naturaleza misma del pensamiento auténtico que lo ponía en conflicto inevitable con cualquier sistema basado en la autoridad ciega. Spinoza comenzaba a entender que no había sido castigado por sus ideas específicas sobre teología judía.
Había sido castigado por demostrar que era posible aplicar la razón crítica a cualquier sistema de creencias, sin importar cuán sagrado fuera considerado. Esta comprensión lo llenaba de una extraña forma de orgullo. ¿Acaso no era un honor estar en la misma tradición que los grandes desafiantes del dogma a lo largo de la historia? ¿No era su excomunión una prueba de que sus ideas tenían el poder real de amenazar estructuras de poder reales? Si hubiera sido simplemente otro académico jugando con abstracciones inofensivas, habrían tomado las autoridades religiosas la molestia de silenciarlo tan dramáticamente. Pero ¿cuál era exactamente el poder de sus ideas que tanto aterrorizaba a las instituciones establecidas? Spinoza creía que residía en su potencial para despertar en las personas la comprensión de que eran capaces de pensar por sí mismas sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. Una vez que esta comprensión se extendiera suficientemente, todo el edificio de autoridad religiosa basada en la revelación exclusiva comenzaría a desmoronarse. ¿Por qué? Porque las personas descubrirían que podían acceder directamente a la verdad a través del ejercicio disciplinado de sus propias facultades racionales. El caso de Sodoma era perfecto para demostrar este punto, porque combinaba elementos históricos, teológicos, morales y políticos en una sola narrativa. Al mostrar cómo esta narrativa había sido construida y utilizada, Spinoza estaba proporcionando un modelo que podía ser aplicado a cualquier otra afirmación de autoridad religiosa. ¿Era Moisés realmente el autor del Pentateuco? ¿Habían ocurrido realmente los milagros descritos en las Escrituras? ¿Eran las enseñanzas morales de los textos sagrados realmente de origen divino? ¿O reflejaban simplemente los prejuicios y limitaciones de sus autores humanos? Una vez que estas preguntas comenzaran a formularse seriamente, una vez que las personas desarrollaran las herramientas intelectuales necesarias para investigarlas rigurosamente, el monopolio institucional sobre la interpretación religiosa llegaría a su fin. ¿Y eso no significaría necesariamente el fin de la religión misma? Spinoza no lo creía. Creía que significaría el comienzo de una forma más auténtica y profunda de religiosidad, una basada en la experiencia directa de lo sagrado a través de la contemplación racional de la naturaleza, en lugar de la aceptación ciega de doctrinas impuestas por autoridades humanas. Pero ¿cómo podía estar seguro de que esta nueva forma de religiosidad sería superior a la tradicional? ¿No era posible que estuviera simplemente reemplazando un conjunto de dogmas con otro? La respuesta de Spinoza era que su enfoque tenía una ventaja crucial. Era autocorrectivo. Porque estaba basado en la observación y el razonamiento, estaba constantemente abierto a revisión y refinamiento. A diferencia de los sistemas basados en revelación, que por definición no podían ser cuestionados, un sistema basado en investigación racional mejoraba continuamente a medida que se acumulaba más conocimiento. Esta característica autocorrectiva era precisamente lo que hacía tan amenazante al enfoque spinoziano para las instituciones religiosas tradicionales. Un sistema que mejoraba constantemente haría que cualquier sistema estático pareciera primitivo por comparación. Las personas comenzarían a preguntarse por qué deberían aceptar interpretaciones religiosas que no habían cambiado en siglos, cuando estaban disponibles interpretaciones que se refinaban continuamente a la luz de nuevo conocimiento. ¿Pero acaso no era esa precisamente la razón por la cual figuras como Bruno habían sido quemadas en la hoguera? No habían representado exactamente la misma amenaza, la demostración de que el conocimiento humano podía progresar más allá de los límites establecidos por la autoridad religiosa. Spinoza entendía que estaba siguiendo un camino que había cobrado muchas vidas a lo largo de la historia,
pero también sabía que cada generación tenía que decidir nuevamente si valoraba más la seguridad de la conformidad o el riesgo de la verdad. Su decisión estaba tomada desde hacía tiempo, sellada por su excomunión y confirmada por cada día de investigación solitaria que había seguido. Pero ¿qué significaba esa decisión para el futuro de la humanidad? ¿Era posible que las ideas que estaba desarrollando en la soledad de su taller eventualmente encontraran audiencias más amplias? ¿Era posible que llegara un momento en que la aplicación de la razón crítica a las cuestiones religiosas fuera considerada normal en lugar de herética? Spinoza comenzaba a vislumbrar esa posibilidad, no porque fuera optimista sobre la naturaleza humana, sino porque entendía algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad, que tiene una persistencia y una fuerza propia que trasciende las intenciones de aquellos que la descubren. Las ideas matemáticas de Euclides habían sobrevivido porque Euclides hubiera sido políticamente poderoso. Los descubrimientos astronómicos de Copérnico habían triunfado porque hubiera tenido el apoyo de la Iglesia. La verdad tenía una forma de propagarse que no dependía del poder institucional, dependía de su capacidad para explicar la realidad mejor que las alternativas disponibles. ¿Y acaso no era eso exactamente lo que estaba sucediendo con su análisis de Sodoma? ¿No explicaba los hechos históricos y textuales mejor que la interpretación tradicional? ¿No resolvía contradicciones que la teología ortodoxa simplemente ignoraba o racionalizaba? ¿No proporcionaba una comprensión más coherente de cómo funcionaban realmente las instituciones religiosas? Si estas ventajas eran reales, entonces las ideas tendrían su propia fuerza de persuasión, independientemente de cuánto poder institucional se movilizara en su contra. Esta comprensión llenaba a Spinoza de una tranquila confianza. No necesitaba convertirse en un evangelista de sus propias ideas. Simplemente necesitaba articularlas con la mayor claridad y rigor posibles, y luego confiar en que encontrarían su camino hacia las mentes preparadas para recibirlas. El proceso sería lento, sin duda, enfrentaría resistencia, ciertamente, pero podría ser detenido indefinidamente. Spinoza no lo creía. ¿Por qué estaba tan confiado? Porque había visto de primera mano cómo funcionaba este proceso. Sus propias ideas habían evolucionado no a través de revelaciones místicas o autoridades externas, sino a través de la aplicación paciente y disciplinada de la razón a problemas específicos. Si él había podido hacer este viaje intelectual, partiendo de la ortodoxia religiosa y llegando a una comprensión radicalmente diferente de la realidad, ¿por qué no podrían hacer el mismo viaje otros individuos dotados de curiosidad y coraje intelectual? La respuesta era que sí podrían, y que de hecho ya lo estaban haciendo. Spinoza sabía que no estaba completamente solo. Había otros pensadores en diferentes partes de Europa que estaban llegando a conclusiones similares a través de sus propias investigaciones independientes. La comunicación entre ellos era difícil debido a las presiones políticas y religiosas de la época. Sí, pero ¿era imposible? No. Las ideas tenían una forma de circular que trascendía las barreras oficiales, especialmente cuando esas ideas ofrecían soluciones a problemas que mucha gente estaba experimentando. ¿Y no era ese precisamente el caso con el problema de la autoridad religiosa? No había muchas personas que se sentían atrapadas entre su honestidad intelectual y sus obligaciones sociales, entre su búsqueda sincera de la verdad y las demandas de conformidad de sus comunidades. El análisis que Spinoza estaba desarrollando ofrecía a estas personas una forma de escapar de esta trampa, una manera de mantener una relación auténtica con lo sagrado sin sacrificar la integridad intelectual. Pero ¿cuántas personas estaban realmente en esta situación? ¿No era posible que la mayoría de la humanidad estuviera genuinamente satisfecha con las formas tradicionales de religiosidad?
Spinoza tenía que admitir que esa era una posibilidad real, pero incluso si fuera cierta, no invalidaba su proyecto, porque incluso si solo una minoría de personas estuviera lista para la forma de espiritualidad racional que él estaba proponiendo, esa minoría tenía derecho a recursos intelectuales que les permitieran vivir de acuerdo con su propia naturaleza más profunda. ¿Y quién podía predecir cómo cambiarían las proporciones a lo largo del tiempo? ¿Quién podía decir que lo que era una perspectiva minoritaria en el siglo XVII no podría convertirse en una perspectiva mayoritaria en siglos futuros? El progreso de la educación, la expansión de la alfabetización, el desarrollo de métodos científicos, todos estos factores estaban creando condiciones más favorables para el tipo de pensamiento crítico que el proyecto spinoziano requería. ¿No era esa precisamente la razón por la cual las instituciones religiosas tradicionales estaban mostrando signos de nerviosismo creciente? ¿Por qué estaban intensificando sus esfuerzos por suprimir el pensamiento independiente si no sintieran que estaba volviéndose una amenaza real? La Inquisición, las casas de brujas, las persecuciones de científicos como Galileo, todas estas eran señales de que las estructuras de poder tradicionales se sentían amenazadas por el crecimiento de nuevas formas de comprensión. En este contexto, el trabajo de Spinoza sobre Sodoma adquiría un significado que trascendía su importancia específica como crítica de una narrativa religiosa particular. Se convertía en parte de una lucha más amplia entre diferentes visiones de cómo debería organizarse el conocimiento humano, entre sistemas basados en autoridad y sistemas basados en investigación, entre formas de vida caracterizadas por la sumisión y formas de vida caracterizadas por la autonomía intelectual. Y en esta lucha, ¿qué papel jugaba exactamente el desenmascaramiento del engaño de Sodoma? Spinoza veía que funcionaba como un caso de prueba perfecto, si podía demostrar convincentemente que una narrativa tan central para la teología occidental había sido construida con propósitos de control social. Entonces establecería un precedente para cuestionar cualquier otra narrativa similar. ¿No era esa la razón por la cual había elegido Sodoma específicamente? Porque su impacto psicológico en la conciencia occidental había sido tan profundo que desenmascararlo tendría efectos especialmente liberadores. La metodología que había desarrollado para analizar el relato de Sodoma podía ser aplicada a cualquier otra afirmación de verdad religiosa. ¿Cuáles eran las fuentes históricas? ¿Eran confiables esas fuentes? ¿Qué intereses podrían haber influido en la construcción de la narrativa? ¿Cómo había evolucionado la interpretación a lo largo del tiempo? ¿Qué funciones sociales y políticas cumplía la narrativa? Estas preguntas, aplicadas sistemáticamente, tenían el poder de revelar la construcción humana detrás de afirmaciones que se presentaban como revelaciones divinas. ¿Pero era esta metodología realmente objetiva o simplemente reflejaba los prejuicios antirreligiosos de Spinoza? El filósofo sabía que esta sería la acusación más probable que enfrentaría su trabajo, y había pensado cuidadosamente sobre cómo responder a ella. Su respuesta era que la metodología no era antirreligiosa, era proverdad. Si el resultado de aplicar métodos rigurosos de investigación era favorable a las afirmaciones religiosas, entonces esas afirmaciones se verían fortalecidas. Si el resultado era desfavorable, entonces las afirmaciones tendrían que ser revisadas o abandonadas. ¿No era esa exactamente la forma en que funcionaba el conocimiento en todos los otros dominios de la investigación humana? ¿Por qué debería la religión ser una excepción? ¿Por qué deberían las afirmaciones religiosas estar exentas del mismo tipo de escrutinio que se aplicaba a las afirmaciones sobre historia, ciencia o cualquier otra área del conocimiento humano? Spinoza no podía ver ninguna razón válida para esta excepción.
excepto el deseo de proteger ciertas creencias de la posibilidad de refutación. ¿Pero acaso no había algo valioso en esa protección? ¿No necesitaba la gente ciertas certezas básicas para poder funcionar psicológicamente? Esta era una pregunta que Spinoza se había hecho muchas veces, especialmente después de experimentar de primera mano el costo psicológico de abandonar las certezas religiosas tradicionales. Su respuesta era que las certezas falsas eran eventualmente más dañinas que útiles, porque llevaban a expectativas poco realistas y a desilusiones inevitables. ¿No era mejor basar la vida en comprensiones que fueran tentativas pero bien fundamentadas, que en certezas que fueran absolutas pero infundadas? Esta filosofía de la incertidumbre fundamentada era quizás la contribución más radical de Spinoza al pensamiento religioso de su época. ¿Proponía que la gente viviera sin ningún tipo de fe? No, proponía que vivieran con una fe más sofisticada. Fe en la capacidad humana para comprender gradualmente la naturaleza de la realidad a través de la investigación disciplinada. Esta fe era menos consoladora que la fe tradicional en revelaciones divinas. Quizás, pero era más honesta y a largo plazo más liberadora. Spinoza estaba convencido de que sí, y era esta convicción la que lo sostenía a través de los días solitarios en su taller, puliendo lentes y puliendo ideas con la misma paciencia meticulosa. Cada lente que perfeccionaba era una contribución pequeña pero real al progreso del conocimiento humano. Cada idea que clarificaba era un paso más hacia la liberación de su especie de las ilusiones que la habían mantenido en sumisión durante tanto tiempo. ¿No era esa una forma de vida que justificaba cualquier sacrificio personal que hubiera requerido? La respuesta resonaba en su corazón con la claridad de una verdad matemática, absolutamente sí, porque al final, ¿qué más podía hacer un ser humano consciente de su propia capacidad para la comprensión que usar esa capacidad al máximo, sin importar las consecuencias sociales? Sodoma había sido destruida, según la leyenda, por desafiar las leyes divinas. Spinoza había sido excomulgado por desafiar las interpretaciones humanas de esas leyes. Pero ¿cuál de los dos había realmente transgredido contra la naturaleza más profunda de la realidad? La pregunta contenía su propia respuesta, tan evidente para cualquiera dispuesto a formularla honestamente que no requería elaboración adicional. La segunda fase de la revelación estaba completa. El mecanismo del engaño había sido expuesto. El hereje había encontrado su propósito y el escenario estaba preparado para la confrontación final entre la verdad y las fuerzas que habían trabajado durante milenios para suprimirla. El momento había llegado para la revelación que cambiaría todo, para el enfrentamiento final entre milenios de manipulación cuidadosamente construida y la fuerza implacable de una verdad que ya no podía ser contenida. Spinoza sabía que estaba a punto de traspasar el umbral más peligroso de todos. No simplemente el cuestionamiento de narrativas específicas, sino la exposición del mecanismo completo a través del cual la humanidad había sido mantenida en un estado de sumisión intelectual voluntaria. Pero ¿acaso no era precisamente ese el momento para el cual toda su vida lo había preparado? ¿No había sido cada excomunión, cada día de soledad, cada hora de investigación meticulosa, una preparación para este instante en el que tendría que elegir entre la seguridad del silencio y el peligro de decir la verdad completa? La verdad que había emergido de su análisis de Sodoma era más devastadora de lo que incluso él había anticipado inicialmente. No se trataba simplemente de que una historia específica hubiera sido distorsionada o mal interpretada. Se trataba de que toda la estructura de la autoridad religiosa occidental estaba construida sobre una serie de distorsiones similares, cada una diseñada para servir el mismo propósito.
mantener a las poblaciones en un estado de dependencia temerosa de instituciones que afirmaban ser las únicas mediadoras válidas entre la humanidad y lo sagrado. ¿Y si esta estructura completa pudiera ser expuesta y desmantelada? ¿Qué quedaría en su lugar? La respuesta que Spinoza vislumbraba era tan hermosa como aterradora. Quedaría la humanidad liberada para desarrollar formas auténticas de espiritualidad basadas en la experiencia directa y la comprensión racional, en lugar de la sumisión a autoridades que derivaban su poder de la perpetuación de la ignorancia. ¿Pero estaba la humanidad realmente preparada para esta libertad? Tenía la madurez espiritual e intelectual necesaria para asumir la responsabilidad de su propia relación con lo sagrado sin la mediación de instituciones tradicionales. Estas preguntas lo habían atormentado durante meses mientras desarrollaba las implicaciones finales de su investigación, porque entendía que no bastaba con destruir, era necesario también proporcionar algo constructivo que pudiera ocupar el lugar de lo que estaba siendo eliminado. No podía simplemente dejar a la gente en un vacío espiritual. Tenía que mostrar que era posible una forma superior de religiosidad, una que honrara tanto la inteligencia como la necesidad humana de significado trascendente. La solución hacia la cual había estado trabajando durante años finalmente comenzaba a tomar forma definitiva en su mente. ¿Qué pasaría si lo sagrado no fuera algo separado de la naturaleza, sino algo inherente en ella? ¿Qué pasaría si Dios no fuera un soberano externo que gobernaba el universo desde afuera, sino la esencia misma de todo lo que existe? ¿Qué pasaría si la verdadera religiosidad consistiera no en la sumisión a voluntades caprichosas interpretadas por autoridades humanas, sino en la comprensión y armonización con las leyes naturales que gobiernan toda la realidad? Esta visión era tan radical que Spinoza sabía que sería atacada tanto por los teístas tradicionales como por los ateos de su época, pero también sabía que era la única alternativa coherente a los sistemas basados en la autoridad que estaba criticando. Porque si Dios y la naturaleza eran idénticos, entonces estudiar la naturaleza se convertía en la forma más directa y confiable de conocimiento religioso. No serían necesarios intermediarios humanos afirmando revelaciones especiales. Cada individuo podría acceder directamente a lo sagrado a través del ejercicio disciplinado de sus propias facultades racionales. Pero ¿cómo podía estar seguro de que esta visión no era simplemente otra forma de ilusión, otro sistema de creencias destinado a ser eventualmente superado por comprensiones más profundas? La respuesta que Spinoza había desarrollado era crucial, porque estaba basada en la investigación abierta, en lugar de la revelación cerrada. Tenía la capacidad de evolucionar y refinarse continuamente a medida que se expandiera el conocimiento humano. ¿No era esa, precisamente, la característica que distinguía el conocimiento auténtico de los dogmas fabricados? Y era aquí donde el caso de Sodoma revelaba su importancia más profunda. Al demostrar cómo una narrativa completamente fabricada había funcionado durante milenios como fundamento de sistemas de creencias masivos, Spinoza estaba estableciendo un criterio para distinguir entre afirmaciones religiosas auténticas y afirmaciones religiosas fabricadas. Las afirmaciones auténticas mejoraban con el escrutinio, las fabricadas se desmoronaban bajo el análisis. Las auténticas promovían la investigación, las fabricadas la desalentaban. Las auténticas liberaban, las fabricadas esclavizaban. Aplicar este criterio sistemáticamente a todas las tradiciones religiosas existentes tendría consecuencias revolucionarias. ¿Cuántos otros Sodomas serían descubiertos? ¿Cuántas otras narrativas de castigo divino resultarían ser construcciones humanas diseñadas para propósitos de control? ¿Cuántos otros dogmas supuestamente revelados resultarían ser proyecciones de prejuicios y limitaciones puramente humanas?
Spinoza sospechaba que la respuesta sería la mayoría de ellos. Pero si eso era cierto, ¿qué significaba para el futuro de la religión? ¿Estaba Spinoza trabajando para la destrucción de toda forma de espiritualidad o para su purificación y elevación? El filósofo estaba convencido de que era lo segundo, porque creía que la auténtica experiencia espiritual era demasiado fundamental a la naturaleza humana como para ser destruida por el desenmascaramiento de las distorsiones institucionales. Lo que sería destruido serían las formas parasitarias de religiosidad que se alimentaban del miedo y la ignorancia. Lo que sobreviviría y florecería serían las formas auténticas basadas en la comprensión y el asombro genuinos. Esta distinción era crucial para la visión que Spinoza estaba desarrollando del futuro de la humanidad. No veía un mundo sin espiritualidad. Veía un mundo con una espiritualidad más pura y poderosa. No veía un mundo sin reverencia por lo sagrado. Veía un mundo donde esa reverencia estaría basada en comprensión real en lugar de en manipulación emocional. No veía un mundo sin comunidad espiritual. Veía un mundo donde esas comunidades estarían unidas por la búsqueda compartida de la verdad, en lugar de por la sumisión compartida a autoridades cuestionables. Pero ¿cuándo podría realizarse esta visión? ¿Cuánto tiempo tomaría para que la humanidad se liberara completamente de las cadenas del terror religioso que habían sido forjadas durante milenios? Spinoza sabía que no viviría para ver la realización completa de su visión, pero también sabía que eso no importaba. Su función no era completar la tarea, sino demostrar que la tarea era posible. Cada verdad que revelara, cada ilusión que desenmascarara, cada método que desarrollara, se convertiría en parte del arsenal intelectual disponible para futuras generaciones de buscadores de la verdad. Y era precisamente en este punto que el análisis de Sodoma revelaba su significado más profundo como símbolo, porque Sodoma representaba no solo una ciudad específica que había sido destruida, sino el principio mismo de que las alternativas al orden establecido podían ser eliminadas y su memoria distorsionada para servir a los propósitos de quienes las habían destruido. Pero si Spinoza tenía razón sobre la indestructibilidad fundamental de la verdad, entonces lo que Sodoma realmente representaba era la imposibilidad de suprimir permanentemente la capacidad humana para formas superiores de vida. ¿No había sido esa precisamente su propia experiencia? Las autoridades de su comunidad habían logrado silenciarlo completamente cuando lo excomulgaron. Al contrario, lo habían liberado para desarrollar ideas aún más radicales de las que habría desarrollado si hubiera permanecido dentro de los límites de la ortodoxia. Su intento de destruir su influencia no había resultado, paradójicamente, en la ampliación de esa influencia más allá de cualquier cosa que hubiera sido posible dentro de los confines tradicionales. Esta paradoja revelaba algo fundamental sobre la dinámica entre la verdad y el poder. El poder podía suprimir expresiones específicas de la verdad, pero no podía suprimir la capacidad humana para redescubrir esa verdad una y otra vez. Cada generación tenía que hacer su propio viaje hacia la comprensión. Ninguna generación podía hacer ese viaje por las generaciones futuras. Pero también era cierto que ninguna generación podía prevenir permanentemente que las generaciones futuras hicieran ese viaje sin importar cuántas barreras institucionales erigiera. Y no era esa la lección más profunda que emergía del análisis completo del engaño de Sodoma. Que la humanidad tenía una capacidad aparentemente infinita tanto para crear ilusiones elaboradas como para desenmascarar esas ilusiones cuando estaba lista para la verdad. El proceso era lento, a menudo doloroso, frecuentemente resistido tanto por las víctimas como por los perpetradores de las ilusiones, pero era imparable a largo plazo. ¿Por qué? Porque la verdad
ofrecía algo que las ilusiones nunca podían ofrecer: una base sólida para la construcción de formas de vida que realmente funcionaran en armonía con la naturaleza de la realidad. Esta comprensión llenaba a Spinoza de una forma de paz que trascendía completamente las circunstancias específicas de su propia vida. No importaba si sus ideas fueran aceptadas inmediatamente o si tuviera que esperar siglos para encontrar audiencias preparadas para recibirlas. No importaba si fuera recordado como hereje o como profeta. Lo que importaba era que había logrado articular verdades que tenían el poder de liberar a cualquiera dispuesto a confrontarlas honestamente, y esas verdades tendrían su propia vida independiente de su destino personal. Pero ¿cuáles eran exactamente esas verdades en su forma más destilada y poderosa? La primera, que la autoridad religiosa basada en afirmaciones de revelación exclusiva era una construcción humana diseñada para propósitos de control social, no una institución divinamente ordenada. La segunda, que los individuos tenían acceso directo a lo sagrado a través del ejercicio disciplinado de sus facultades racionales aplicadas al estudio de la naturaleza. La tercera, que las comunidades espirituales más auténticas eran aquellas unidas por la búsqueda compartida de la comprensión, no por la sumisión compartida a dogmas indiscutibles. Estas verdades, una vez completamente comprendidas e internalizadas, harían imposible cualquier retorno a las formas tradicionales de sumisión religiosa. No porque fueran inherentemente antirreligiosas, sino porque revelaban formas superiores de religiosidad que hacían que las formas tradicionales parecieran primitivas por comparación. Una persona que hubiera experimentado la libertad espiritual que venía con la comprensión directa de la naturaleza no podría ser persuadida fácilmente a cambiar esa libertad por la dependencia de intermediarios institucionales. Y no era esa precisamente la razón por la cual las instituciones religiosas tradicionales trabajaban tan duro para prevenir que las personas experimentaran esa libertad en primer lugar. No era esa la función real de narrativas como la de Sodoma: crear suficiente terror sobre las consecuencias de la independencia espiritual como para que la mayoría de las personas nunca se atreviera a experimentar con ella. El mecanismo era elegante en su simplicidad: hacer que la libertad pareciera indistinguible de la licencia destructiva, hacer que la independencia pareciera indistinguible del caos moral. Pero el análisis de Spinoza había demostrado que estas ecuaciones eran falsas. La verdadera libertad espiritual no llevaba al caos moral, llevaba a formas superiores de ética basadas en la comprensión de la interconexión de toda la realidad. La verdadera independencia religiosa no llevaba al aislamiento destructivo, llevaba a formas más auténticas de comunidad basadas en el respeto mutuo por la capacidad de cada individuo para el crecimiento espiritual. La verdadera investigación racional de lo sagrado no llevaba al materialismo árido. Llevaba a formas más profundas de reverencia, basadas en el asombro genuino ante la complejidad y belleza de la naturaleza. Estas no eran simplemente afirmaciones teóricas, eran realidades que Spinoza había experimentado de primera mano durante los años de investigación solitaria que habían seguido a su excomunión. Su propia vida se había convertido en una demostración práctica de que era posible vivir de manera profundamente espiritual sin sumisión a autoridades religiosas tradicionales, de manera profundamente ética sin amenazas de castigo sobrenatural, de manera profundamente conectada con otros seres humanos sin la mediación de instituciones que derivaban su poder de la perpetuación de la dependencia. Y si él había podido hacer este viaje, ¿por qué no podrían hacerlo otros? ¿Qué había en su experiencia que fuera tan única como para ser irreproducible? La respuesta honesta era: nada. Había requerido coraje, sí,
Pero el coraje era una capacidad humana universal que podía ser cultivada. ¿Había requerido inteligencia? Sí, pero no un tipo esotérico de inteligencia disponible solo para unos pocos elegidos. Había requerido simplemente la aplicación disciplinada de capacidades racionales que todos los seres humanos poseían en algún grado. Lo que había hecho posible su viaje no había sido dones sobrenaturales o circunstancias extraordinarias, sino simplemente la decisión de valorar la verdad por encima de la comodidad social, la comprensión auténtica por encima de la certeza ilusoria, la libertad real por encima de la seguridad aparente. Y estas eran decisiones que cualquier persona podía hacer si estaba dispuesta a pagar el precio que inevitablemente implicaban. ¿Cuál era ese precio? Spinoza lo conocía íntimamente: la disposición a vivir con incertidumbre sobre cuestiones que las religiones tradicionales pretendían haber resuelto definitivamente. La disposición a aceptar la responsabilidad de la propia vida espiritual en lugar de transferir esa responsabilidad a autoridades externas. La disposición a enfrentar la soledad que venía con el pensamiento independiente en una sociedad que valoraba la conformidad. La disposición a encontrar significado en la búsqueda de la comprensión en lugar de en la posesión de certezas absolutas. ¿Era este precio demasiado alto para la mayoría de las personas? Posiblemente. ¿Pero era necesario que la mayoría lo pagara inmediatamente para que el proyecto de liberación espiritual progresara? Spinoza no lo creía, porque entendía que el cambio social auténtico funcionaba a través del ejemplo más que a través de la persuasión, a través de la demostración de alternativas, más que a través de la destrucción de lo existente. Cada individuo que lograra hacer el viaje hacia la libertad espiritual se convertía en una prueba viviente de que el viaje era posible, y esa prueba tenía un poder de persuasión que ningún argumento teórico podía igualar. ¿No había funcionado así su propia influencia sobre el pequeño círculo de amigos y corresponsales que habían llegado a conocer sus ideas? ¿No habían sido persuadidos tanto por el ejemplo de su forma de vida como por la lógica de sus argumentos? ¿No habían visto en él una demostración práctica de que era posible vivir con integridad intelectual sin sacrificar profundidad espiritual, con independencia de pensamiento sin sacrificar conexión humana auténtica? Y si este patrón podía reproducirse, si cada generación pudiera producir algunos individuos capaces de hacer el viaje hacia la libertad espiritual y de servir como ejemplos para otros, entonces el proceso de transformación gradual de la conciencia humana podía continuar indefinidamente. No sería rápido, no sería fácil, no estaría libre de retrocesos y resistencias, pero sería imparable a largo plazo porque estaría basado en la realización de capacidades auténticas de la naturaleza humana, en lugar de en la supresión de esas capacidades. ¿Y no era esa precisamente la diferencia crucial entre su visión del futuro espiritual de la humanidad y las visiones promovidas por las religiones tradicionales? Las religiones tradicionales prometían transformaciones súbitas y completas a través de la gracia divina o la revelación especial. Su visión prometía transformación gradual y sostenible a través del desarrollo de capacidades naturales. Las religiones tradicionales requerían fe ciega en autoridades externas. Su visión requería confianza en la capacidad humana para el crecimiento intelectual y espiritual. ¿Cuál de estas visiones era más realista, más honesta sobre la naturaleza actual de la humanidad y más esperanzadora sobre su potencial futuro? Spinoza no tenía dudas de que era la suya, porque había aprendido a través de su propia experiencia que la transformación espiritual auténtica era posible, pero solo a través del trabajo disciplinado con las realidades de la condición humana,
tal como realmente existía, no tal como las instituciones religiosas pretendían que debería existir. Esta comprensión lo llevaba a la conclusión final de todo su análisis del engaño de Sodoma. El verdadero significado de esa antigua ciudad no residía en lo que había sido históricamente, sino en lo que representaba simbólicamente la posibilidad permanente de formas alternativas de vida espiritual y social. Las instituciones dominantes podían destruir expresiones específicas de esa posibilidad, podían distorsionar la memoria de esas expresiones, podían crear narrativas de terror diseñadas para disuadir futuras experimentaciones, pero no podían destruir la posibilidad misma porque estaba enraizada en la naturaleza fundamental de la conciencia humana. Cada generación tenía que redescubrir esta posibilidad por sí misma, tenía que hacer su propio viaje desde la sumisión hacia la libertad, desde la dependencia hacia la autonomía, desde el miedo hacia la comprensión. Y cada generación que lograba hacer este viaje exitosamente se convertía en una nueva Sodoma, una nueva demostración de que las alternativas al orden establecido no solo eran posibles, sino superiores a lo que estaba siendo reemplazado. ¿No era esa la función que él mismo estaba cumpliendo en su propia época? ¿No se había convertido su vida en una demostración práctica de que era posible vivir de manera profundamente espiritual fuera de los confines de la religión institucional? ¿No había creado, en la soledad de su taller y en el pequeño círculo de sus corresponsales, una forma alternativa de comunidad espiritual basada en la búsqueda compartida de la comprensión en lugar de en la sumisión compartida a dogmas? Y si su pequeña Sodoma personal podía sobrevivir y prosperar, si sus ideas podían encontrar su camino hacia otras mentes preparadas para recibirlas, si su ejemplo podía inspirar a otros a hacer sus propios viajes hacia la libertad espiritual, entonces la transformación que vislumbraba para la humanidad no era simplemente una fantasía utópica, sino una posibilidad real basada en tendencias que estaban operando en el mundo. El proceso sería lento, indudablemente. ¿Enfrentaría resistencia? Ciertamente. ¿Habría retrocesos y períodos de aparente regresión? Sin duda. ¿Pero podría ser detenido permanentemente? Spinoza estaba convencido de que no, porque estaba basado en la realización de capacidades auténticas de la naturaleza humana que ninguna fuerza externa podía suprimir completamente. Y en esa convicción encontraba no solo tranquilidad personal, sino una forma de alegría que trascendía completamente las circunstancias específicas de su propia vida. Porque sabía que estaba participando en algo inmensamente más grande que su existencia individual, la liberación gradual de su especie de las ilusiones que la habían mantenido en sumisión durante milenios. ¿No era esa una causa que justificaba cualquier sacrificio personal, cualquier cantidad de soledad, cualquier grado de incomprensión por parte de sus contemporáneos? La respuesta resonaba en su corazón con una claridad que no admitía dudas. Y en esa claridad, en esa certeza final sobre el valor y significado de su trabajo, Spinoza encontraba algo que ninguna institución religiosa había logrado proporcionarle durante sus años de conformidad. Una paz auténtica basada no en la sumisión a autoridades externas, sino en la alineación con su propia naturaleza más profunda y con las fuerzas evolutivas que estaban trabajando a través de él hacia la realización de posibilidades superiores de la conciencia humana. El engaño de Sodoma había sido desenmascarado. Las verdades enterradas durante milenios habían sido exhumadas. El camino hacia formas superiores de espiritualidad había sido señalado con claridad. Lo que quedaba ahora era confiar en que estas verdades encontrarían su propio camino hacia las mentes y corazones preparados para recibirlas,
que se multiplicarían y evolucionarían a través de las contribuciones de futuras generaciones de buscadores que eventualmente transformarían la conciencia humana tan profundamente que el tipo de manipulación religiosa que había hecho posible la distorsión de Sodoma se volvería no solo improbable, sino literalmente impensable, y mientras contemplaba esta visión del futuro de la humanidad liberada del miedo religioso, Spinoza experimentaba algo que solo podía describir como éxtasis. No el éxtasis artificial inducido por doctrinas consoladoras, sino el éxtasis auténtico que viene del reconocimiento de verdades que han estado siempre disponibles para cualquiera con el coraje de buscarlas. Este era el verdadero milagro, no la destrucción sobrenatural de ciudades pecaminosas, sino la capacidad natural de la conciencia humana para trascender sus propias limitaciones a través de la comprensión y el amor a la verdad. Sodoma vivía no en las ruinas que los arqueólogos podrían encontrar, sino en cada mente que se abría a la posibilidad de cuestionar lo incuestionable, en cada corazón que elegía la verdad difícil por encima de la mentira cómoda, en cada espíritu que se atrevía a imaginar formas superiores de vida espiritual y social. Y esa Sodoma auténtica, esa ciudad eterna de la libertad humana, era verdaderamente indestructible porque existía no en el espacio físico, sino en las profundidades inexploradas de la conciencia humana, donde ninguna fuerza externa podía alcanzarla y donde renacía continuamente en cada generación de buscadores de la verdad. La verdad había sido liberada de su prisión milenaria. Ahora dependía de cada individuo decidir si tenía el coraje de abrirle la puerta de su propia mente y corazón, sabiendo que una vez que entrara, nunca más podría pretender que las mentiras consoladoras eran suficientes. Pero ¿acaso no era esa precisamente la elección que definía la diferencia entre la existencia humana auténtica y la mera supervivencia biológica? ¿Y acaso no era esa la única elección que realmente importaba al final de cualquier vida humana? Si había tenido el coraje de vivir en la verdad o había preferido la seguridad de las ilusiones compartidas. En este momento final de revelación completa, mientras todas las implicaciones de su descubrimiento se desplegaban ante él con la inevitabilidad de una demostración matemática, Spinoza sabía que había completado la tarea para la cual toda su vida lo había preparado. No había logrado convencer al mundo entero inmediatamente, había hecho algo más importante y duradero, había demostrado que la convicción era posible, que la verdad podía ser encontrada por cualquiera dispuesto a pagar el precio de buscarla honestamente, que la libertad espiritual no era una fantasía utópica, sino una realidad alcanzable para cualquier ser humano con suficiente coraje e integridad intelectual. El resto dependía del futuro, de las mentes que aún no habían nacido, de los corazones que aún no habían comenzado a latir con el anhelo de la verdad auténtica. Pero Spinoza había hecho su parte, había señalado el camino, había proporcionado las herramientas, había demostrado por el ejemplo de su propia vida que el viaje era no solo posible, sino infinitamente valioso. La semilla había sido plantada. El árbol crecería a su propio ritmo, florecería en su propia estación, daría frutos que alimentarían a generaciones de seres humanos hambrientos de una espiritualidad que honrara tanto su inteligencia como su necesidad más profunda de conexión con lo sagrado. Y en esa confianza final en el poder de la verdad para encontrar su propio camino hacia la realización histórica, Baruch Spinoza encontraba la única forma de inmortalidad que realmente importaba, la supervivencia de las ideas que tenían el poder de liberar, la continuación de un trabajo que trascendía cualquier vida individual, la participación en el proyecto eterno de la evolución de la conciencia humana hacia formas superiores de comprensión y compasión. ¿No era esa la única resurrección que realmente merecía la fe de un ser racional?
La resurrección de las verdades que nunca mueren porque están enraizadas en la naturaleza misma de la realidad.